El demonio de la velocidad, Hawker Hunter y la locura bajo el Tower Bridge que desafió al mundo. Era el 5 de abril de 1968, cuando Londres se convirtió por unos minutos en el escenario de una locura tan peligrosa como espectacular. Un rugido metálico recorrió el cielo, y el suelo tembló bajo un trueno que no provenía de la tormenta, sino de un avión de combate real. Mientras los diputados británicos debatían sobre cómo reducir el ruido en la capital, el estruendo de un Hawker Hunter rompía los cristales de Westminster y hacía vibrar las paredes del Parlamento como si fueran de gelatina. La multitud, desconcertada, buscaba en el firmamento al culpable de semejante rugido. Pero una voz gritó lo impensable. «¡No, mirad abajo!». Allí, pegado al agua del Támesis, un caza transónico plateado volaba como si quisiera morder la ciudad. El piloto era Alan Pollock, un teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea que ese día había decidido cometer lo que muchos consideraron un acto de traición, y otros un gesto heroico. Engañó a sus compañeros de escuadrón con la excusa de un problema de navegación, y se lanzó solo hacia el corazón de la capital británica. No buscaba gloria personal ni récords. Quería enviar un mensaje directo al gobierno que, a sus ojos, estaba desmantelando la aviación de caza en favor de los misiles. El detonante había sido el desprecio al 50º aniversario de la RAF. Ninguna formación aérea iba a surcar los cielos de Inglaterra en la fecha que recordaba la salvación de Europa. Pollock apretó el acelerador de su Hunter, un avión con motor Rolls-Royce Avon capaz de superar la velocidad del sonido en picado. Tras varias pasadas ensordecedoras sobre Westminster, levantó la vista y vio de improviso la silueta gótica del Tower Bridge. En un instante comprendió la magnitud de la tentación. Podía sobrevolarlo, sí. Pero lo que hervía en su cabeza era algo mucho más salvaje. Atravesar sus arcos con una máquina de más de 11 toneladas. El margen era mínimo. Un error supondría no solo su muerte, sino también la destrucción de un icono londinense. Tenía apenas 10 segundos para decidir. Años de vuelos rasantes le dieron la respuesta. Inclinar el morro, estabilizar la trayectoria y lanzarse al hueco como un proyectil. Cuando la cúpula de su cabina pasó rozando las vigas de hierro y los transeúntes en el puente sintieron cómo todo el coloso vibraba, la capital entera comprendió que estaba presenciando un instante irrepetible. Pollock había hecho lo inconcebible. El primer y último reactor de combate que se atrevió a volar bajo el Tower Bridge. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, Gran Bretaña se encontraba en la cúspide de la innovación aeronáutica. Había puesto en el aire al Gloster Meteor, el primer caza a reacción aliado que luchó en combate real, y contaba con ingenieros que habían aprendido lecciones decisivas en los cielos de Europa. Sin embargo, en el momento de mayor ventaja, los estrategas británicos cometieron una equivocación que marcaría toda una década. Convencidos de que el mundo no se vería envuelto en otro conflicto de gran escala durante al menos 10 años, decidieron reducir los programas de desarrollo inmediato de cazas y concentrarse en investigaciones a largo plazo. La lógica parecía razonable. Después de la devastación global, ¿quién querría otra guerra? Pero la realidad no tardó en imponerse. Mientras Londres recortaba presupuestos, Moscú aceleraba el paso. La Unión Soviética, que había sufrido pérdidas inconmensurables, entendía que la supervivencia dependía de la superioridad militar. El comienzo de la Guerra Fría transformó el tablero en cuestión de meses, y de pronto Gran Bretaña se encontró al borde de quedar relegada, pese a haber liderado el salto tecnológico de los motores a reacción. El Ministerio del Aire, viendo el peligro de quedarse atrás, se apresuró a corregir el rumbo. Hacía falta un caza moderno y potente que pudiera rivalizar con los modelos soviéticos y americanos que surgían sin descanso. No se trataba solo de velocidad. La nueva máquina debía incorporar alas en flecha, superficies de control totalmente asistidas y, sobre todo, un motor que representaba el futuro de la propulsión. Era el Rolls-Royce Avon, un turbojet axial que prometía más de 7.500 libras de empuje, un salto tecnológico que parecía ciencia ficción comparado con los viejos Derwent del Meteor. De repente, lo que había sido un error de cálculo estratégico se convirtió en una carrera contra el reloj. Había que recuperar el tiempo perdido,
diseñar un avión que no solo sirviera como tapón provisional, sino que devolviera a Gran Bretaña el prestigio de potencia aérea. En 1946, el gobierno lanzó un doble encargo. Tanto Hawker Aircraft como Supermarine, la compañía que había creado el legendario Spitfire, debían presentar propuestas. La idea era sencilla: diversificar riesgos. Si una fallaba, la otra debía tener un diseño listo para producirse. La situación era paradójica. La nación que había derrotado a la Luftwaffe con sus cazas de hélice ahora temía quedar fuera de juego en la nueva era de la aviación. Cada día sin un proyecto sólido aumentaba la ventaja soviética, y el fantasma de la irrelevancia tecnológica empezaba a acechar a la orgullosa industria británica. El Ministerio del Aire británico sabía que no podía permitirse otro error. Los soviéticos trabajaban en el MiG-15 y en su sucesor inmediato, mientras los norteamericanos ya probaban versiones avanzadas del Sabre. Para competir, la isla debía entregar un caza moderno, con soluciones radicales y al mismo tiempo fiable para una producción en masa. El encargo recayó en dos empresas históricas: Supermarine, la creadora del legendario Spitfire, y Hawker Aircraft, veterana en diseñar aviones robustos y fáciles de mantener. Supermarine apostó por un diseño ambicioso, el Swift, que en papel prometía rendimientos sobresalientes, pero que pronto se vería plagado de problemas técnicos. En cambio, el proyecto de Hawker tomó un camino distinto: menos promesas teóricas y más pragmatismo en torno a un motor prodigioso. La joya era el Rolls-Royce Avon, un turbojet axial que entregaba un empuje jamás visto en un avión británico de combate. Su diseño compacto permitía una integración más aerodinámica y ofrecía una relación potencia-peso que abría la puerta a velocidades transónicas. Sidney Cam, el ingeniero jefe de Hawker y responsable de haber creado al Hurricane en la guerra, lideró el equipo con la obsesión de que el nuevo caza debía ser un piloto con alas, un aparato que respondiera con precisión milimétrica a las órdenes del hombre en la cabina. Para ello, el Hunter, nombre elegido para el proyecto, incorporaría superficies de control completamente asistidas, un armamento concentrado en un módulo de cañones extraíble para facilitar el mantenimiento y un fuselaje estilizado que aprovechaba al máximo el flujo del aire. Los primeros modelos de pruebas en los laboratorios de diseño revelaban un avión compacto, con alas en flecha moderada que prometían estabilidad a gran velocidad, y al mismo tiempo un manejo dócil en aproximaciones y aterrizajes. Era un equilibrio delicado, porque muchos cazas de la época que priorizaban la velocidad terminaban siendo extremadamente difíciles de pilotar. Hawker no podía arriesgarse a ofrecer un aparato tan temperamental. El objetivo era construir un caballo de batalla para las escuadrillas de la RAF. En 1950, la Guerra de Corea encendió todas las alarmas. La aparición del MiG-15 sobre Asia demostró que los soviéticos habían ganado un terreno peligroso. El Air Ministry exigió acelerar el ritmo. Hawker debía volar un prototipo en cuestión de meses. De pronto, el Hunter pasó de ser un proyecto más en la mesa de dibujo a convertirse en la carta más importante para mantener a Gran Bretaña en la Liga de las Potencias Aéreas. La presión era máxima, pero también lo era la confianza. Cam y su equipo sabían que tenían en sus manos la oportunidad de redimir el error británico de la posguerra. En aquel momento crítico, Hawker encontró a su mejor aliado en un hombre que ya era leyenda. Neville Duke, as de la Segunda Guerra Mundial con 28 victorias confirmadas, se había convertido en piloto de pruebas y en 1951 asumió el cargo de piloto jefe de la compañía. Era un aviador de instinto impecable y disciplina férrea, capaz de llevar un prototipo al límite sin perder la calma. Su experiencia no solo inspiraba confianza a los ingenieros, también se traducía en correcciones concretas que convertían diseños arriesgados en máquinas fiables. El Hunter fue su criatura predilecta. Duke se subió a los primeros prototipos y comenzó una serie interminable de vuelos donde cada vibración, cada pérdida de sustentación y cada reacción del motor eran registradas y comentadas con los ingenieros. El Rolls-Royce Avon era poderoso, pero exigente. A determinadas altitudes mostraba inestabilidades en la combustión que obligaban a replantear tomas de aire y flujos internos.
Sin la tenacidad de Duke para repetir vuelos pese a los riesgos, esos defectos habrían retrasado o incluso condenado el proyecto. El gran escaparate llegó en septiembre de 1952, durante el Farnborough International Air Show. La tragedia golpeó el día anterior, cuando el Havilland DH-110 de John Derry se partió en pleno vuelo y acabó con la vida del piloto y de varios espectadores. El ambiente era de luto y miedo. Muchos pedían suspender el evento. Sin embargo, Duke tomó la decisión de salir al aire con el Hunter. Realizó pasadas a alta velocidad ante una multitud que contenía el aliento, demostrando que el nuevo caza era estable, veloz y seguro. Aquella actuación, teñida por la sombra de la catástrofe, marcó un antes y un después. La RAF veía con sus propios ojos que el Hunter podía ser la respuesta al desafío soviético. La valentía de Duke no pasó desapercibida. Entre los que lo observaron con admiración estaba el mismísimo Winston Churchill, que le envió una carta de condolencias y respeto. En ella le reconocía el coraje de haber volado justo después del accidente fatal, algo que pocos habrían hecho. Con ese gesto, Duke no solo consolidó su reputación como piloto de pruebas, sino que también se ganó la simpatía de la opinión pública. A partir de entonces, cada nuevo vuelo de Hunter bajo sus manos se seguía como si fuera un espectáculo nacional. El vínculo entre Duke y el Hunter fue tan fuerte que muchos ingenieros lo consideraban casi coautor del avión. Su capacidad para detectar problemas invisibles en los informes y para anticipar fallos potenciales fue decisiva. Con él al mando, el Hunter pasó de ser un proyecto urgente y arriesgado a un caza en vías de convertirse en el orgullo de la aviación británica. En los primeros meses de 1953, el Hunter estaba listo para demostrar que no era un simple experimento apresurado, sino un caza de primer nivel. La misión era clara: recuperar para Gran Bretaña el prestigio perdido y arrebatar a los Estados Unidos el récord mundial de velocidad, en manos del Sabre norteamericano desde hacía 7 años. La hazaña debía ejecutarla la persona que mejor conocía cada tuerca del Hunter, Neville Duke. El 7 de septiembre de ese año, sobre los cielos de Littlehampton, Duke subió a una versión altamente modificada del Hunter, equipada para alcanzar la máxima aceleración posible. El avión llevaba meses de ajustes finos, superficies pulidas, peso reducido al mínimo, entradas de aire optimizadas y un Rolls-Royce Avon preparado para entregar todo su empuje. Duke despegó con la concentración de un francotirador. No había margen para errores, porque volar a esos extremos significaba acercarse a los límites de la aerodinámica y de la resistencia humana. En la primera pasada ya alcanzó una velocidad nunca vista en un avión británico. Pero fue en el tramo de regreso cuando exprimió todo el potencial de la máquina. Empujó la palanca de gases hasta el fondo, el motor rugió como un volcán contenido y el Hunter atravesó el aire con un bramido metálico. Los cronómetros oficiales marcaron 727 millas por hora, superando por 12 la marca norteamericana. En tierra, los observadores no daban crédito. El Reino Unido, apenas unos años después de haber cometido el error de frenar sus programas de cazas, volvía a liderar la carrera tecnológica. El logro de Duke fue celebrado como un triunfo nacional. La prensa británica lo retrató como el héroe que había devuelto el honor a la aviación de la isla. El piloto recibió la medalla de oro del Royal Aero Club, mientras que el Hunter pasó a los titulares como el avión más rápido del mundo. La gloria duró poco. Otras aeronaves pronto reclamarían el récord. Pero el impacto político y moral fue profundo. Gran Bretaña ya no aparecía como un seguidor resignado, sino como un competidor capaz de rivalizar con estadounidenses y soviéticos en la era del jet. Para Duke, aquel récord fue la culminación de años de esfuerzo y también un reconocimiento personal. Apenas unos meses antes, había sido nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución a la aviación. Pero en septiembre de 1953, grabó su nombre con letras de oro en la historia, a la vez que inmortalizó al Hunter como un símbolo de renacimiento tecnológico. El récord mundial de velocidad convirtió al Hunter en el orgullo británico, pero la relación entre Neville Duke y su avión no siempre fue de gloria. Apenas 2 años después del triunfo,
En agosto de 1955, Duke se enfrentó a una situación límite. Durante un vuelo de pruebas, el motor Avon sufrió un fallo catastrófico en pleno aire. El Hunter, convertido en un proyectil sin potencia, descendía irremediablemente hacia el suelo. La experiencia de Duke fue decisiva. Aplicó cada recurso aprendido en miles de horas de vuelo. Estabilizó el fuselaje y logró un aterrizaje de emergencia que muchos calificaron de milagroso. Su sangre fría no solo le salvó la vida, sino también al avión, valorado en más de 4 millones de libras. El gobierno británico lo recompensó con la Queen's Commendation for Valuable Service in the Air. Sin embargo, la fortuna no podía durar para siempre. Apenas 2 días después, Duke volvió a despegar en otro Hunter para realizar pruebas adicionales. Esta vez la falla fue diferente, pero igual de mortal. Un problema mecánico obligó al piloto a intentar otro aterrizaje forzoso. El impacto destrozó el tren de aterrizaje y lanzó a Duke contra la estructura de la cabina con una violencia brutal. El resultado fue devastador: fractura de columna vertebral y lesiones irreversibles que lo dejaron incapacitado para continuar como piloto de pruebas. La noticia cayó como un jarro de agua fría en el equipo de Hawker. Perder a Duke significaba quedarse sin la figura que había dado credibilidad y confianza al proyecto desde el inicio. Para los ingenieros, él era más que un piloto. Era la voz que traducía los caprichos del avión en datos concretos. Sin sus informes y su instinto, el Hunter corría el riesgo de avanzar con más tropiezos. Duke, obligado a abandonar su puesto, aceptó la decisión con la dignidad que lo había caracterizado siempre. Aunque logró recuperarse parcialmente de sus lesiones, nunca volvió a volar un Hunter como piloto de pruebas. Para él fue una despedida amarga. La máquina que lo había llevado a la gloria también le arrebataba su carrera. A pesar de ello, el proyecto no se detuvo. El Hunter ya era una realidad tangible dentro de la RAF, y las primeras unidades de producción comenzaban a incorporarse a los escuadrones de combate. La era de Duke quedaba atrás, pero el avión que él ayudó a moldear estaba listo para escribir su propia historia en los cielos del mundo. Cuando los primeros escuadrones de la Real Fuerza Aérea recibieron el Hawker Hunter a mediados de los años 50, la impresión fue inmediata. No se trataba de un simple sustituto provisional, sino de un caza que ofrecía sensaciones inéditas a los pilotos británicos. Lo primero que destacaban era la respuesta de los mandos. Gracias a sus superficies de control totalmente asistidas, el Hunter reaccionaba como una extensión natural del cuerpo. El más leve movimiento en la palanca se traducía en un viraje preciso y fluido. El motor Rolls-Royce Avon, aunque exigente en mantenimiento, dotaba al avión de una aceleración que hasta entonces parecía reservada a prototipos experimentales. Los pilotos describían el momento de empuje máximo como un puñetazo invisible en la espalda, que transformaba al Hunter en un proyectil. Pero lo que más sorprendía no era solo la velocidad, era la eficiencia del conjunto. El avión podía ser reabastecido con rapidez gracias a un sistema de combustible presurizado, y su armamento principal, un bloque con 4 cañones de 20 milímetros, se desmontaba en un módulo completo que los mecánicos podían sustituir en minutos. En una época en que los tiempos de preparación solían ser eternos, el Hunter ofrecía una agilidad logística que multiplicaba su valor en combate. El Hunter también se convirtió en un símbolo de orgullo estético. Con su fuselaje estilizado y su cabina en forma de burbuja, ofrecía una visibilidad excelente al piloto y una silueta que pronto apareció en carteles de reclutamiento y exhibiciones aéreas. Para muchos jóvenes oficiales era el avión soñado, moderno, veloz y con el prestigio de haber batido un récord mundial. Naturalmente, no todo eran ventajas. El alcance operativo era limitado, y la autonomía de apenas 500 millas complicaba las misiones de largo radio. Sin embargo, en el teatro europeo, principal preocupación de la Guerra Fría, ese defecto resultaba secundario frente a su capacidad de reacción inmediata y su formidable poder de fuego. Los escuadrones que recibieron al Hunter descubrieron además un avión sorprendentemente versátil. Podía actuar como interceptor de alta velocidad, pero también como plataforma de ataque a tierra gracias a su robustez
y a la posibilidad de portar cohetes y bombas ligeras. Esa dualidad lo transformó en un recurso indispensable en los años en que la RAF se preparaba para cualquier escenario, desde una confrontación nuclear hasta conflictos coloniales. El Hunter había superado con creces las expectativas de quienes lo concebían como un mero tapón temporal. En manos de los pilotos se convirtió en algo mucho mayor, un compañero de confianza que elevaba el prestigio de la aviación británica en plena Guerra Fría. El año 1956 trajo la primera gran prueba de fuego para el Hawker Hunter. En julio, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, arteria vital para el comercio y el suministro de petróleo hacia Europa. La decisión provocó la intervención militar de Reino Unido, Francia e Israel. Para la RAF, aquello significaba estrenar en combate real a su flamante caza. Los escuadrones número 1 y 34 de Hunter recibieron la misión de escoltar a los bombarderos English Electric Canberra en ataques contra objetivos estratégicos egipcios. La tarea no era sencilla. Los cielos alrededor del canal estaban defendidos por cazas de fabricación soviética, principalmente MiG-15 y MiG-17, pilotados por egipcios decididos a resistir. En los primeros enfrentamientos, el Hunter demostró su valía como interceptor. Su velocidad y capacidad de ascenso le permitieron colocarse en posición ventajosa frente a los MiG. Varios cazas egipcios fueron derribados en combates cortos sobre el desierto, y los Canberra pudieron descargar su carga explosiva gracias a esa protección. Para la RAF era la confirmación de que el Hunter no solo brillaba en exhibiciones, sino que también podía imponerse en un entorno hostil. Sin embargo, la campaña también expuso las limitaciones del diseño. El alcance operativo de apenas 500 millas se convirtió en un obstáculo crítico. Los Hunters tenían que interrumpir la escolta y regresar a repostar cuando la misión aún estaba en curso, dejando a los bombarderos vulnerables en los tramos finales. En más de una ocasión, los Canberra se encontraron sin cobertura aérea en el momento más peligroso del ataque. Pese a esas dificultades, la impresión general fue positiva. Los pilotos británicos elogiaban la maniobrabilidad del Hunter, su respuesta inmediata y la confianza que transmitía en combate cercano. Los egipcios, por su parte, comenzaron a temer a aquel avión plateado que aparecía de pronto a gran velocidad para desbaratar sus interceptaciones. La crisis de Suez no solo fue un conflicto internacional de enorme repercusión política, también fue el escenario donde el Hunter se ganó su credencial como arma de guerra real. La RAF comprobó que tenía un caza fiable, aunque con limitaciones que pronto obligarían a pensar en mejoras o en nuevos modelos. Pero lo esencial ya estaba demostrado. El Hunter era capaz de pelear, sobrevivir y ganar. Tras el bautismo de fuego en Egipto, el Hawker Hunter se convirtió en un elemento constante en los conflictos de la descolonización británica. En 1962, cuando estalló la revuelta de Brunei, escuadrones de Hunters fueron desplegados en operaciones de apoyo aéreo. Sus cohetes y bombas ligeras resultaron decisivos para contener a los insurgentes en la jungla. Poco después, durante la confrontación con Indonesia en Borneo, los cazas volvieron a demostrar su versatilidad. Realizaban vuelos rasantes sobre terreno selvático, destruyendo emplazamientos enemigos y al mismo tiempo intimidando con su sola presencia. También en la campaña del Radfan, en Adén, el Hunter fue la carta principal de la RAF. En aquellos cielos abrasadores, los pilotos británicos lo describían como una máquina resistente al calor y sorprendentemente fiable pese al polvo y la arena. El Hunter se convirtió así en un protagonista discreto, pero constante, de las guerras olvidadas que marcaron el final del imperio. Sin embargo, sería en casa donde el avión alcanzaría una notoriedad inesperada. En abril de 1968, el teniente de vuelo Alan Pollock, miembro del escuadrón número 1, perdió la paciencia con lo que consideraba un insulto a la historia de la RAF. El gobierno laborista había recortado presupuestos, priorizando los misiles sobre los cazas tripulados, y para colmo, se había negado a organizar un desfile aéreo en el 50 aniversario de la Fuerza Aérea. Pollock decidió que alguien debía recordarle a la nación lo que significaba la aviación militar. Durante una misión rutinaria,
fingió un problema de navegación, se separó de su escuadrón y puso rumbo a Londres a baja cota para evitar radares y tráfico civil. Primero realizó varias pasadas ensordecedoras sobre Westminster, justo cuando los parlamentarios debatían sobre la contaminación acústica. Después, en un impulso que él mismo describió como irresistible, atravesó el arco central del Tower Bridge con su Hunter, convirtiéndose en el único piloto en la historia que se atrevió a semejante maniobra con un reactor. El gesto le costó la expulsión de la RAF, pero también le ganó la simpatía del público. Miles de cartas llegaron apoyándolo, y hasta altos mandos retirados celebraron en privado su atrevimiento. El gobierno, temiendo un escándalo mayor, evitó un consejo de guerra y lo liberó alegando motivos médicos. Pollock salió de la Fuerza Aérea, pero dejó tras de sí una imagen inolvidable. La de un Hunter rugiendo bajo el puente más emblemático de Londres como recordatorio de lo que la RAF había sido y aún podía ser. Mientras en Europa el Hunter empezaba a ser reemplazado por diseños más modernos, en otras partes del mundo seguía escribiendo páginas decisivas. Uno de los escenarios más dramáticos llegó en diciembre de 1971 durante la guerra entre India y Pakistán. Allí, el Hunter no solo combatió, inclinó la balanza de un conflicto entero. La Fuerza Aérea India había adquirido numerosas unidades del caza británico y las agrupó en escuadrones célebres como el número 37, conocido como los Panteras Negras. Al mando estaba el mariscal del aire Harish Masand, veterano piloto que conocía de memoria cada virtud y cada defecto del avión. La misión más importante de la campaña le fue asignada a su unidad: destruir la casa de gobierno en Dhaka, donde el gobernador de Pakistán Oriental, Malik, celebraba una reunión crucial con su gabinete. El reto era inmenso. El área estaba saturada de baterías antiaéreas capaces de alcanzar hasta 6.000 pies. Los Hunters, para evitar el muro de fuego, tuvieron que internarse a gran altura sobre territorio enemigo, soportando un cielo iluminado por explosiones de artillería que parecía multiplicarse en todas direcciones. Masand recordó después que el espectáculo era sobrecogedor. Cientos de bolas incandescentes subiendo hacia ellos, como si el firmamento entero se desmoronara. Una vez localizada la zona, los pilotos indios picaron en un descenso casi vertical. El Hunter, con su fuselaje robusto y sus alas en flecha, parecía un halcón en picado. Los Panteras Negras lanzaron su carga explosiva directamente sobre la sala de conferencias, destruyendo el edificio y aniquilando la cúpula política de Pakistán Oriental. Fue un golpe tan devastador que apenas 2 días después Islamabad ordenó la rendición. Aquel ataque, planificado con la ayuda de un simple mapa turístico en ausencia de fotografías de reconocimiento, mostró la extraordinaria flexibilidad del Hunter. No era ya el interceptor británico de los años 50, sino un instrumento quirúrgico en manos de otra nación que lo adaptó a su realidad. La guerra indo-pakistaní concluyó con la independencia de Bangladesh, y el Hunter quedó asociado para siempre con el momento decisivo en que un país entero nació bajo su sombra metálica. Así, un avión concebido a contrarreloj como solución provisional en la posguerra británica terminó siendo, décadas más tarde, protagonista de una de las victorias más fulminantes del siglo. El Hunter había cumplido más de lo que nadie imaginó. No solo fue récord y símbolo en Londres, también fue el rugido que selló la derrota de Pakistán en el este.